Bueno, ¿qué tal con todos? El día de hoy les vamos a presentar el tema de pancreatitis. Como concepto tenemos que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con repercusión variable del tejido, tanto locales y o sistémicos, y esta tiene una mortalidad que oscila entre el 5 y el 17%. La causa más frecuente de la pancreatitis aguda es la litiasis biliar. Bueno, en cuanto a la etiología, la litiasis biliar va a ser la causa más frecuente, oscilando en un 40% de los casos, sobre todo en mujeres. Como segunda causa tenemos al alcohol con un 30% de los pacientes y sobre todo esto se va a dar en varones. La idiopática oscila en un 15% de los casos y más o menos en los 2/3 de casos se detectan microcoágulos. En las causas metabólicas tenemos la hipercalcemia, hipertrigliceridemia y también tenemos la pancreatitis autoinmune. También una de las causas con el 5% de casos es el post-CPR. También la cirugía o un traumatismo abdominal. Los fármacos también van a ser una de las causas de pancreatitis, así como son las tetraciclinas o los diuréticos. Y entre otras causas vamos a tener las hereditarias, las vasculitis, isquemia pancreática, los virus, las bacterias, parásitos, entre otras. La patogenia: el páncreas secreta al duodeno enzimas proteolíticas como el tripticinógeno, el quimotripticinógeno y la elastasa. Esto en forma inactiva. El tripticinógeno, una vez secretado en el duodeno, se activa por la enterocinasa a tripsina y que a su vez activa el resto de las enzimas pancreáticas. En la pancreatitis aguda se produce una activación intrapancreática del tripticinógeno, iniciándose así un proceso de autodigestión en el páncreas. Esto genera una inflamación local de la glándula y en ocasiones estos fenómenos inflamatorios locales se descontrolan y conducen a una alteración en la microcirculación pancreática, lo que conduce a necrosis y a una secreción masiva de mediadores inflamatorios que generan fenómenos de respuesta inflamatoria sistémica y en casos muy graves fallo orgánico. En cuanto a la clínica, vamos a ver que el dolor típico de la pancreatitis aguda abdominal es intenso y a nivel de epigastrio. Este se va a irradiar en forma de cinturón hacia la espalda y se asocia a náuseas y vómitos. En cuanto a la exploración física, el abdomen es doloroso y a veces distendido con una disminución de los ruidos hidroaéreos. Raramente en la pancreatitis grave aparecen una gran equimosis en los flancos. Esto se va a conocer como el signo de Gray-Turner, o en el área periumbilical, que este se llama el signo de Cullen. Es como vemos en la imagen. El diagnóstico se basa en la presencia de al menos de dos de los siguientes criterios, como son la elevación de la amilasa y o la lipasa, mayor a 3 veces el límite superior de la normalidad, el dolor abdominal típico y también la prueba de imagen con datos compatibles con pancreatitis aguda. En este caso vamos a utilizar a la tomografía computarizada abdominal como método diagnóstico. Sobre la amilasa y la lipasa no hay relación entre los niveles de la amilasa y la gravedad. Una amilasemia normal no descarta una pancreatitis aguda. La amilasa se normaliza habitualmente a los 4 a 7 días del comienzo del dolor. Y la lipasa es más sensible y específica que la amilasa. Esta se eleva al mismo tiempo, pero persiste durante más tiempo en el suero. Refiriéndonos a las técnicas de imagen, cabe mencionar que la ecografía abdominal detecta alteraciones de la vesícula y las vías biliares, determinando si la pancreatitis es de origen biliar. En cuanto a la tomografía computarizada, visualiza el parénquima pancreático y este permite el diagnóstico en casos de enzimas séricas normales o en un rango de no diagnóstico, también sin clínica característica. En esto se van a visualizar mínimos cambios en la textura del páncreas compatibles con edemas. Esta técnica debe realizarse si la evolución clínica es mala o en situaciones graves para detectar complicaciones locales
como necrosis, pseudoquiste, y también debe realizarse entre las 72 a 96 horas del comienzo de los síntomas. Para hacer un diagnóstico o una vez diagnosticada la pancreatitis aguda debe evaluarse si el episodio es leve o grave, debido a que su abordaje es completamente diferente en estos casos. Para ello se usan escalas predictoras. Dentro de una escala, la más usada es la de Ransom, en donde se va a evaluar al paciente tanto al ingreso como a las 48 horas. Al momento del ingreso vamos a evaluar que la edad del paciente sea mayor a 55 años, la leucocitosis, la hiperglucemia, los niveles elevados de LDH, los niveles elevados de la GTO, y a las 48 horas vamos a evaluar si la disminución del hematocrito supera el 10%, el secuestro de volumen, el déficit de base, también los niveles bajos de calcio, una PO2 bajo los 60 miligramos de mercurio y también la elevación del BUN. Esta escala menciona si el paciente cumple con 3 o más criterios, se considera que tiene un mayor riesgo a desarrollar una pancreatitis aguda grave. En esto se indica una TAC de cara a valorar la presencia de complicaciones locales. La clasificación de la gravedad que más se emplea en estos tiempos es la de la revisada en Atlanta y define como pancreatitis aguda leve cuando no presenta fallo orgánico ni complicaciones locales ni sistémicas. Una pancreatitis aguda moderadamente grave si existe fallo orgánico transitorio, es decir, que sea menor a las 48 horas y o complicaciones locales o sistémicas. Y la pancreatitis grave cuando el fallo orgánico es persistente pasado las 48 horas. En el tratamiento para la pancreatitis leve, el tratamiento es meramente de soporte y comprende la dieta absoluta, aporte de líquidos intravenosos y la analgesia. El dolor desaparece de 2 a 4 días y entonces se reinicia la alimentación. Por otro lado, en el caso de la pancreatitis moderadamente grave o grave, el tratamiento va a ser enfocado al dolor, a la fluidoterapia, a la nutrición y en casos más avanzados a una cirugía. En el tratamiento del dolor vamos a tener a la analgesia, que es uno de los principios básicos del tratamiento, y se recomiendan el uso de AINES y opiáceos. La fluidoterapia se recomienda la fluidoterapia intensiva con Ringer lactato hasta normalizar la volemia. Y en la nutrición vamos de elección en estos pacientes es la nutrición enteral con sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Y la CPR se realizará por endoscopía en aquellos pacientes que se asocian a colangitis o a una obstrucción de la vía biliar. En estos casos se realizará lo antes posible ya que mejora el pronóstico del paciente. Las complicaciones vamos a tener a la necrosis pancreática, que esta se define como la existencia de un área focal o difusa del parénquima no viable. Tras 4 semanas de evolución, la necrosis pancreática va a formar una colección con la pared llamándose necrosis tabical. El diagnóstico se va a realizar por medio de una tomografía abdominal, estando indicada su relación para la detección en un plazo de entre las 72 a 96 horas tras iniciarse el cuadro clínico. Y se debe sospechar de una infección si es que en la TAC se identifica aire en la cavidad necrótica. Para confirmar la infección se debe realizar una punción por aspiración con aguja fina con control radiológico, remitiendo el material para un GRAM y un cultivo. Si la necrosis está infectada, el antibiótico que se va a usar es el imipenem y es necesaria la realización de un desvirgidamiento. Si la necrosis es estéril, se suele resolver espontáneamente como tejido cicatricial. La colección de fluido peripancreática aguda, esta se va a dar en menos de 4 semanas de la evolución del paciente sin necrosis y su curso clínico es en la mayoría de los casos hacia la resolución espontánea. Pero si esta persiste más de 4 semanas y se encapsula, se transforma en un pseudoquiste.
Aquí vemos que el pseudoquiste es la complicación más habitual de la pancreatitis aguda y su causa también más frecuente es la pancreatitis crónica. En la colección del fluido peripancreático que persiste por más de 4 semanas y esta se va a encapsular, el 85% de esto se va a localizar en el cuerpo y en la cola del páncreas y el otro 15% restante en la cabeza. La mayoría tienden a resolverse espontáneamente y clínicamente se caracterizan por hiperamilasemia persistente sin dolor de tipo pancreático asociado. Los pseudoquistes son asintomáticos y pueden tratarse de una forma conservadora y se realiza drenaje tan solo en los sintomáticos. Si se decide realizar una acción terapéutica, se utiliza la quistogastrostomía o quistoduodenostomía endoscópica. Muchas gracias.